Buenos días a todos y a todas. Daros en primer lugar la bienvenida a esta ya tradicional rueda de prensa de inicio de curso y trasladaros el agradecimiento de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Como viene siendo habitual, presentamos nuestro informe de inicio de curso que, como siempre, analiza el estado de algunos indicadores del sistema educativo, de algunos de los indicadores más relevantes de nuestro sistema educativo, y que además contiene propuestas de actuación que, como siempre, están cuantificadas en términos de recursos necesarios, tanto de recursos humanos como de recursos económicos. Quería empezar manifestando una cosa que es ya un lugar común. La pandemia ha puesto de manifiesto algunas cuestiones importantes en el ámbito educativo, y yo señalo ese lugar común que es la solvencia del sistema educativo, del profesorado, de alumnado y de familias para hacer frente a esa situación y a los retos de la educación no presencial, a pesar de que detectamos que surgían dificultades, que no es cuestión que ahora hablemos. Pero yo quería resaltar sobre la cuestión de la pandemia una cosa. Se incrementaron las plantillas de profesorado hasta en 33.323 efectivos, de los que hoy quedan poco más de la mitad. Eso implicó una reducción muy importante en un solo curso de las ratios medias de alumnado por aula, y en nuestra opinión y en opinión de la mayoría de los expertos, esa reducción de las ratios supuso una mejora de los resultados académicos que fue visible en los datos de ese final de curso, supuso también la mejora de la convivencia en nuestras aulas y que se pudiera desplegar mejor, con más potencia, con más intensidad, la atención a la diversidad de nuestro alumnado. Por lo tanto, si alguna cosa podemos aprender de la pandemia, además de las que ya hemos dicho, es que las ratios bajas suponen una mejora, un salto adelante en la calidad y en la equidad de nuestro sistema educativo. Por otro lado, empezamos el curso en el que se va a implantar la LOMLOE y sus desarrollos normativos, y en nuestra opinión esta nueva ley educativa exige también un aumento de recursos y un aumento de inversiones, los currículos y las evaluaciones competenciales, los cambios organizativos en los centros, la apuesta por una educación más personalizada y por mejorar la atención a la diversidad se plantea en esta ley con fuerza y redunda también en la necesidad de rebajar las ratios y de incrementar las plantillas de profesorado. Por otro lado, la Ley Orgánica 821 de 4 de junio de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia establece la obligatoriedad de que todos los centros educativos con menores escolarizados cuenten con una persona que ostente la coordinación de la protección y bienestar de los menores. Todas estas, entre otras, son cuestiones que este informe aborda y sobre las que este informe hace propuestas. Héctor va a hacer luego una valoración, un desarrollo más pormenorizado de las cifras por cada capítulo, pero yo sí quiero hacer algunas consideraciones de carácter general en esta intervención. Este informe da en primer lugar cuenta de las modificaciones en los cupos de plantillas docentes y cómo se han ido retirando recursos COVID de esos más de 33.000 profesores. Analizamos en primer lugar cuántos quedan en el sistema educativo, que, como he señalado, quedan poco más de la mitad. En segundo lugar, este informe aborda el reto de la atención a la diversidad y lo abordamos desde dos consideraciones. Una, la reducción de las ratios en las aulas, y dos, la dotación de especialistas adecuados para la atención al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. Respecto a la bajada de las ratios, quería señalar que ha beneficiado especialmente al alumnado más vulnerable o con mayores dificultades, sean estas del tipo que sean, y que Comisiones Obreras, por ello, apostamos por una reducción generalizada de las ratios. Hoy ponemos encima de la mesa una propuesta que vincula la reducción de las ratios a la escolarización en cada grupo de alumnado con dificultades o situaciones de desventaja contempladas en la ley. Trabajamos con datos oficiales, como siempre, del Ministerio de Educación, y hacemos una propuesta de incremento de grupos y de incremento de plantillas para atender a esa bajada de las ratios, que en primer lugar es una bajada selectiva, pero que es el primer paso para una reducción generalizada de la ratio, porque, como señalaba, nos parece que eso va a redundar en una mejora de la calidad y de la equidad en nuestro sistema educativo. Y la segunda aproximación, que tiene que ver con la dotación de especialistas para la atención
al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, señalar que 8 de cada 10 alumnos con dificultades específicas de aprendizaje se escolarizan en la escuela pública, que los centros educativos públicos tienen en este momento identificados a 217.793 alumnos y alumnas con dificultades específicas de aprendizaje, que constatamos que hay un porcentaje significativo de alumnado con dificultades específicas de aprendizaje que no está ni identificado ni registrado y que por lo tanto no recibe ningún tipo de apoyo ni de atención extraordinaria, y que en función de todo esto vamos a hacer una propuesta de incremento de profesorado especialista que se concretará en una propuesta de incremento de orientadores, una propuesta de incremento de profesores técnicos de servicios a la comunidad, una propuesta de incremento de profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje. El informe, la propuesta, cuantifica en términos de incremento de cupo, en términos de incremento de grupos y en coste económico lo que supondría lo que ponemos sobre la mesa. Abordamos también la implementación de la figura del coordinador de bienestar, que señalamos y denunciamos que se crea sin dotación en cupos ni reconocimiento económico para quienes van a ejercer esa función de coordinador de bienestar y en la mayoría de los casos sin dotación de horas lectivas para ejercer esas nuevas funciones que se le asignan a los profesores y profesoras que vayan a asumir la responsabilidad de coordinador de bienestar. Esta figura se regula con importantes tareas, se señalan no menos de 11 funciones, entre las que podemos señalar la detección de necesidades de formación y puesta en marcha de planes de formación para el profesorado, la coordinación con las familias, con los servicios sociales, con los profesores y equipos directivos de los centros, y todo eso, insisto, se hace sin plantillas, sin retribuciones para quienes van a ejercer esa función y sin horas destinadas a ese fin específico. 11, lo tenéis en el informe, 11 comunidades autónomas no prevén incrementos de cupo, incremento de cupo no prevé ninguna, 11 comunidades autónomas no prevén horas lectivas destinadas a este profesorado. Algunas de esas 11 dicen que si quedan horas lectivas en el centro se pueden asignar para estos profesores, pero 11 no regulan que tengan que tener horas lectivas para dedicarse a esta importante tarea los profesores y profesoras que asuman esa responsabilidad. Por lo tanto, una vez más, una cosa más a espaldas del profesorado sin condiciones para llevarlo a cabo. Comisiones Obreras explicita esa situación, da datos por comunidades autónomas de cómo es la situación que acabo yo de resumir y cuantifica el incremento de cupo necesario y su coste económico. Sobre el tema de la salud mental, que nos parece una cuestión muy relevante, una cuestión de primer orden, una cuestión importantísima, pero nos ha parecido que tiene tanta importancia que merece un tratamiento aparte y vamos a presentar un estudio específico y una propuesta en Comisiones Obreras en las próximas semanas. Sobre empleo público docente señalamos algunas cuestiones en las que luego esto se detendrá un poco más, pero por ejemplo que esta convocatoria no reduce la temporalidad porque las 15.404 plazas que se han convocado son de reposición, no de estabilización, es decir, se destinan a cubrir el relevo de los profesores y profesoras que se han jubilado o que han salido del sistema educativo, y el estudio contiene datos pormenorizados de plazas convocadas por comunidades autónomas, plazas que han quedado sin cubrir, aspirantes que no superan la fase eliminatoria de las oposiciones y que por lo tanto no llegan a poder sumar los méritos del concurso de méritos, y por último, que esta cifra sí la quiero dar, se señala cuántas plazas haría falta convocar hasta 2024 para reducir la temporalidad al 8%, y según nuestros datos, según lo que hemos estudiado, serían 125.113 plazas que habría que convocar hasta 2024 para garantizar esa reducción de la tasa de temporalidad al 8%. Abordamos un decálogo de propuestas de comisiones obreras para la negociación del estatuto docente, en las que no me voy a detener ahora, pero sí que le hemos trasladado al Ministerio de Educación que hay que abrir ya la negociación del estatuto docente. Estamos fuera del marco previsto en la LOMLOE, del marco temporal previsto en la LOMLOE, y las 24 medidas del Ministerio no se han concretado en nada, y ya señalamos además que eran insuficientes porque no abordan cuestiones muy relevantes de la profesión docente, como es
la carrera o el desarrollo profesional del profesorado, que quizás seguramente es el meollo de la cuestión, es la línea medular de lo que tiene que ser un estatuto docente. Y para terminar, al final sumamos todo lo que he dicho que vamos poniendo por parciales, ¿no? ¿Cuántos profesores haría falta para mejorar la atención a la diversidad? ¿Cuántos profesionales haría falta para atender a los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje? Para el coordinador del bienestar. Todas las propuestas que hemos ido desplegando las sumamos y ponemos sobre la mesa una propuesta de profesores que haría falta poner sobre la mesa para desplegar todas estas actuaciones y una valoración económica de cuánto costaría. El incremento de cupo necesario para hacer todas estas cosas que serían muy relevantes para ganar en calidad y en equidad en nuestro sistema educativo sería de 84.055 profesores y profesoras. Ahora, otras organizaciones sindicales, otras entidades han puesto sobre la mesa también cifras en este inicio de curso. Yo quiero señalar, claro, la primera pregunta que se le puede a uno ocurrir es, ¿esto es mucho? Bueno, en el curso 2021 acabamos de decir que en un solo curso, de un curso para otro, en 2 meses, el sistema educativo se incrementaron las plantillas de profesores en más de 33.000 profesores en un solo curso. Por lo tanto, nosotros no estamos diciendo que estos 84.055 profesores y profesoras tengan que ser implementados en un solo curso. Es posible. ¿Y cuánto cuesta? Pues os recuerdo que en la etapa de los recortes, cuando el PIB educativo cayó del 5,09 al 4,1, perdimos más de 9.000 millones de euros de entonces, que ahora un punto del PIB serían casi 11.000 millones de euros. Pues esto costaría 4.275 millones de euros, es decir, un 0,32% del Producto Interior Bruto. Una cantidad que es perfectamente asumible y más cuando no estamos poniendo sobre la mesa que esto se tenga que hacer en un solo curso, sino que se puede definir un plan estratégico de inversión educativa para mejorar la calidad y la equidad de nuestro sistema educativo, que ponga sobre la mesa en un plazo razonable 84.055 profesores y 4.275 millones de euros de inversión extraordinaria. Estas son las grandes cifras que os queríamos comentar. Son cifras que nos aproximarían, sin llegar al 5,09 del Producto Interior Bruto, que fue el techo de gasto educativo en nuestro país, que fue la inversión educativa que había en el año 2009, y por lo tanto son perfectamente asumibles en un plan extraordinario de inversiones que reclamamos al Ministerio de Educación que ponga en marcha, no solo con el compromiso del Ministerio de Educación, porque las competencias en educación están transferidas y descentralizadas, sino que haya un esfuerzo concertado del Ministerio de Educación, del Gobierno de España y de las comunidades autónomas para implementar un plan de mejora de la calidad y de la equidad en educación que preste una especial atención al tema de la atención a la diversidad, que sirva para que todos y todas los alumnos y las alumnas de nuestro sistema educativo puedan conseguir los objetivos del sistema educativo, puedan progresar en el sistema educativo, puedan titular y por lo tanto se reduzcan las cifras de fracaso escolar y de abandono educativo temprano, que en nuestro país todavía siguen siendo una lacra si las comparamos además con las cifras de los países de nuestro entorno. Por mi parte nada más, y Héctor va a hacer un desglose más ajustado del documento y va a poner encima de la mesa las cifras parciales. No obstante, tenéis el informe, las cifras están ahí y quedaremos al final a vuestra disposición para hacer las aclaraciones que sean necesarias. Muchas gracias. Y Héctor. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a todas y todos por venir. Yo voy a ir repasando esos apartados que ha introducido Paco, que tiene el informe, concretándolos un poco en cómo hemos, en los puntos más importantes, cómo hemos calculado las cifras y, como ha dicho Paco, esas cifras parciales que estarían asociadas a cada uno de ellos, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es de dónde partimos. Para eso lo que hemos hecho es coger ese extra de cupo que se añadió en su momento por la pandemia, esos 33.323 que se añadieron de docentes en la pública no universitaria,
en ese primer curso presencial de incorporación en pandemia, y ver desglosado comunidad por comunidad cuánto ha permanecido, o sea, en las plantillas de este inicio de curso 22-23, cuál es el extra y cuál es la reducción a partir de esas 33.323 que se añadieron adicionales. En este sentido, los datos concretos que tenemos ahora mismo es que han permanecido 17.297, distribuidos entre las diferentes comunidades autónomas, y se han eliminado 16.026. Esto tiene una situación bastante diferenciada por comunidades autónomas. Hay algunas que mantienen una parte significativa o muy significativa de ese cupo añadido en diferentes conceptos. Lógicamente, los cupos de plantilla docente, los que se han mantenido, pues depende si la comunidad autónoma lo que ha hecho es mantenerlos en otros conceptos de refuerzo, porque ya las ratios, como sabéis, en principio están en una situación parecida a la prepandemia, pero hay algunos que han mantenido refuerzos, han reducido en algunos casos, las que no lo tenían reducido, horario lectivo del profesorado, han añadido docentes en otras cuestiones en los centros. Hay otras que no, que han retirado el 100% de lo que añadieron y por tanto tienen una situación muy parecida a la que tenían prepandemia en el sistema educativo público, y hay algunas que incluso están en situaciones algo peores o que incluso tienen menos cupo de plantilla total que el que tenían prepandemia. Esta sería una de las primeras conclusiones. Lo que se añadió es verdad que ha dejado un pozo a nivel global. Tenemos más plantillas totales de docentes en la pública y la universitaria que las que había antes de la pandemia, porque algo se ha quedado, pero hay una situación muy heterogénea en las comunidades autónomas y en el conjunto, como ha dicho Paco, se ha retirado aproximadamente la mitad de esos refuerzos extraordinarios, ¿no? Los datos que tenemos del curso 22-23, de cómo hemos iniciado en los centros el curso a nivel de plantillas, son bastante ajustados, aunque siguen siendo provisionales porque hay muchas comunidades que todavía no han transmitido sus datos oficiales y algunos lo hemos estimado a través de las asignaciones de inicio de curso de los diferentes territorios o de la información que tenemos por todas las vías que nos transmiten las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Como ha dicho Paco, desde Comisiones Obreras, desde el inicio hemos defendido que el cupo extra de la pandemia debía convertirse en estructural, o sea, debía quedarse en el sistema educativo y además hacía falta más para cubrir esos retos que ha ido repasando Paco y mejorar las condiciones del profesorado que tanto esfuerzo hace siempre, ha hecho en pandemia y sigue haciendo para cubrir los retos actuales del sistema educativo. Voy a ir repasando ahora, teniendo en cuenta el punto de partida, voy a ir repasando los apartados que ha comentado Paco. El primero sería la cuestión de las ratios. Nuestra propuesta es, digamos, es clara en el sentido de que todos los estudios plantean que la bajada de las ratios mejora la calidad educativa. Y lo que sí que hay además es un concepto muy claro donde todo el mundo está de acuerdo, que las ratios bajas en los grupos y en las aulas beneficia especialmente al alumnado más vulnerable o con más dificultades. Es el que se beneficia más, eso además se comprobó en la pandemia, pero no era un concepto novedoso, y por tanto, aparte de que Comisiones Obreras plantea una reducción generalizada de las ratios, lo que planteamos en este informe es una propuesta muy concreta, que además tiene que ver con una novedad en el borrador de recleto de mínimos de los centros que mandó el Ministerio al Consejo Escolar del Estado y que luego retiró en virtud, parece ser, de quererlo ver más con las comunidades autónomas, pero en cualquier caso en ese borrador había una frase que nosotros nos alegramos mucho desde el sindicato que apareciera esa frase porque no había aparecido nunca y iba en la línea de un concepto que nosotros manejábamos, que es que los grupos tendrán una ratio acorde a sus necesidades educativas. Esa frase aparecía en ese borrador, que ahora mismo estamos pendientes de que vuelvan a enviar al Consejo Escolar después de su retirada, pero claro, esa frase de los grupos tendrán una ratio acorde a sus necesidades educativas hay que concretarla con una medida que la haga real. Y para nosotros esa medida es que todo el alumnado
con lo que llamamos necesidades específicas de apoyo educativo, que incluye necesidades educativas especiales, desventaja social, compensación educativa, con todo tipo de dificultades específicas de aprendizaje también, como veremos después, cuente doble a efectos del ratio de los grupos en los que está enmarcado, en los que está incluido. Esta medida es novedosa, pero no del todo, porque ya en algunas comunidades autónomas se sigue manteniendo, en otras se retiró con los recortes. Parte de ese alumnado, en concreto el alumnado con necesidades educativas especiales, ya contaba doble a efectos de ratio. Hay comunidades que siguen manteniendo eso, o bien a nivel general, o bien en algunas etapas, y otras que lo retiraron esa medida de que ese alumnado cuente doble a efectos del ratio de su grupo cuando comenzaron los recortes hace años. Lo que nosotros proponemos ahora es recuperar esa medida y además ampliarla, o sea, que lo apliquen todas las administraciones educativas y además ampliar el marco de los perfiles de alumnado a los que se aplica este contar doble a efectos de ratio. Es decir, no solo necesidades educativas especiales, como se ha mantenido en algunos territorios, sino también estas otras categorías que hemos comentado, todas contempladas en la ley educativa: desventaja social, compensación educativa, dificultades específicas de aprendizaje, incorporación tardía al sistema, etcétera, etcétera. De hecho, la propia ley establece todas esas categorías que deben ser objeto de una atención específica para alcanzar su máximo potencial y el máximo de los objetivos de la educación, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Coger las estadísticas oficiales, ver en los centros públicos, que son las que sumen el 80% de este alumnado, especialmente en algunas de sus categorías, y ver qué media de ese alumnado en su conjunto tiene cada grupo, en cada comunidad autónoma. Y con eso hemos visto un poco cuánto hay de ese alumnado en cada grupo. A partir de ahí tenemos ahora una información que es muy relevante a efectos de cálculo, que es que en la pandemia hemos visto cómo se comporta la ratio media de cada comunidad autónoma y el total al bajar la ratio máxima, porque en pandemia en algunas etapas se bajó la ratio máxima de 25 a 20 y vimos cómo se comportaron los datos estadísticos en lo que tiene que ver con ratio media. A partir de ahí hemos podido estimar en cuánto hay que bajar la ratio media para bajar la ratio máxima en virtud de que cuenten doble todas estas tipologías de alumnado. Eso, el resultante de eso, nos ha dado las ratios medias a las que habría que llegar para hacer real esta medida y, por tanto, los grupos que habría que crear y el profesorado que habría que añadir al sistema para atender esos grupos nuevos. En concreto, los datos que resultan vienen ahí desglosados por comunidades autónomas, pero el total del Estado sería la creación de 13.642 grupos y añadir al menos 23.040 docentes para asumir ese incremento, teniendo en cuenta que hemos cogido, digamos, un mínimo de profesorado para atender a esos grupos, o sea, digamos que hemos usado medias, digamos, razonables a la hora de calcular estas dos cuestiones, ¿no? Y, por tanto, ese primer apartado, bajada de ratios asociada a una mejor atención a la diversidad, necesitaría 23.040 docentes. La siguiente medida en el informe asociada con la atención a la diversidad es, en concreto, una parte de ese alumnado, que es el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. Este alumnado es, digamos, el gran olvidado del sistema educativo, porque así como otras tipologías de alumnado, como pueden ser desventaja social o compensación educativa y las necesidades educativas especiales, sí están asociadas a un recurso, unos apoyos semanales específicos por parte de un profesorado específico, o bien de compensación educativa, o bien de pedagogía terapéutica de evolución del lenguaje. Pero el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, de lo que son ejemplo, digamos, para que nos entendamos, cuestiones o trastornos que están enmarcados en esta categoría serían dislexias, discalculias o otros trastornos específicos del aprendizaje, no están asociadas a un recurso específico ni unos apoyos especialistas en los centros educativos, en ninguna parte del territorio nacional. Y nuestra propuesta es muy clara: sí deben estar asociados a unos apoyos específicos para que sus dificultades no les generen un retraso al seguir los currículos y en el sistema educativo. Y entonces lo que hemos hecho es calcular
sobre un ratio razonable, es decir, 12 alumnos y alumnas por cada uno de esos apoyos especialistas, que en este caso propondríamos que fueran de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, dependiendo de las dificultades. Ese ratio de 12 por cada uno de estas docentes y estos docentes, ¿cuánto profesorado haría falta para que este alumnado sí recibiera esos apoyos que tanto necesita? En este sentido, viene también desglosado por comunidades autónomas, pero lo que nos da es la necesidad de un mínimo de 18.151 profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y luego también hablamos en este apartado de la red de orientación. ¿Por qué? Pues lo ha comentado Paco antes, lo que hemos detectado es que ese alumnado está infradetectado. Como no va asociado a recursos, no tiene una detección tan completa como otros perfiles de alumnado. Y además, ¿cómo hemos detectado esto? Hemos comparado la prevalencia que diferentes estudios, contrastando varios, dicen que tienen estas dificultades en la población infantil a nivel general, dislexia, discalculia y otras, como he comentado antes, y hemos visto que el porcentaje, que nunca está por debajo en los diferentes estudios del 10% en la población infantil de estas dificultades, no concuerda con lo que tiene detectado el sistema educativo en los centros según las estadísticas del Ministerio de Educación. Y lo que hemos estimado es cuánto haría falta incrementar la red de orientación, los profesionales de la red de orientación, orientadores y docentes de servicios a la comunidad, para conseguir tener detectado al 100% de este alumnado o lo que hay en la población general. Y en ese sentido nos salen, tomando una estimación de cuántas evaluaciones hace la red de orientación, cada profesional de la red de orientación al año, para detectar y luego realizar el seguimiento de este alumnado, nos harían falta 10.026 profesionales de la red de orientación al menos para la detección adecuada y el seguimiento adecuado de estas dificultades en alumnado de la enseñanza pública, ¿no? Ese sería, digamos, los datos que corresponden a este apartado del plan urgente para la atención a las dificultades específicas de aprendizaje. Además, esta red de orientación debería ser incrementada con un input de profesorado en el siguiente apartado del informe, que es el que tiene que ver con la figura del coordinador de bienestar y protección de la infancia y la adolescencia, que ha comentado Paco, que entra por ley este curso, es de aplicación este curso, y que hemos visto que no se está dedicando a esa figura y sus importantes y vitales funciones para los niños y niñas los recursos necesarios. Realmente, como aparece ahí en el informe, 11 de las comunidades autónomas no dedican ninguna reducción de horario en el profesorado para atender estas funciones. Y las que sí dedican esa reducción de periodos lectivos semanales a algún profesor o profesora para realizar estas funciones, la media es que reduzcan su horario lectivo entre 1 y 3 horas lectivas a la semana para hacer estas 11 funciones que establece la ley, que, como ha dicho Paco, están relacionadas con coordinación con el resto del profesorado, las familias, directamente con el alumnado o con servicios externos al centro, sociales, sociocomunitarios, sanitarios, etc. Si nosotros cogemos 1 hora de reducción lectiva a la semana y la dividimos, un periodo lectivo a la semana, y lo dividimos entre esas 11 funciones, nos quedaría que para cada función, el docente al que se le asignen, cada periodo lectivo de reducción, cada función tocaría a 5 minutos semanales, que es claramente ridículo teniendo en cuenta la entidad de las funciones que estamos hablando, que incluso algunos tienen que ver con gestión de protección de datos, etcétera, etcétera. Nuestra propuesta aquí también es muy clara. ¿Qué es lo que hace falta para realmente atender esta cuestión de manera efectiva y si se quiere tener esa voluntad política de darle a este tema la relevancia que merece? Una persona más por centro a jornada completa para atender esas funciones. El perfil que ahora mismo digamos, consideramos que es el que más se asimila de ese añadido de plantilla, sería el de servicios a la comunidad o una figura análoga dependiendo de cada comunidad autónoma, porque las diferentes comunidades autónomas este tipo de funciones relacionadas con la convivencia tienen diferentes perfiles para atenderlas, pero en cualquier caso una persona más en plantilla. Nuestro cálculo, por tanto, se basa en eso, desglosado por comunidades autónomas, y el total que nos saldría en el Estado para esta cuestión de la coordinación del bienestar y la protección de la infancia y la adolescencia serían 22.024 docentes más de incremento de plantilla a nivel estatal.
Como ha dicho Paco, hay una cuestión que para nosotros también es fundamental y muy específica, que es la atención a los problemas de salud mental en la comunidad educativa, en su conjunto, ¿no? En el alumnado, familias, incluso profesorado. Esto, como también ha comentado Paco, consideramos que es un elemento que requiere un estudio específico y una propuesta también específica, y por tanto aquí solo planteamos algunas consideraciones generales y presentaremos un documento específico próximamente. Sí que hacer una consideración. Claro, la salud mental en los centros educativos tiene que ver también con la coordinación entre los servicios educativos y los servicios de salud mental, y en concreto, específicamente, los servicios clínicos de salud mental infanto-juvenil, que lo que vemos claramente es que están infradotados en este aspecto de la atención a la salud mental, y por tanto eso es un elemento que hay que corregir, y que de hecho lo vemos en los centros, que cuando los profesionales de los centros se tienen que coordinar con los servicios de salud mental de su zona, esas coordinaciones tienen muchas latencias, las atenciones demandadas infanto-juveniles también tienen muchas listas de espera debido a las dotaciones que tienen esos servicios de salud mental, pero ya les digo que eso, digamos, haremos un estudio específico porque consideramos que tiene una entidad especial a nivel sociocomunitario. En el informe finalmente incluimos dos apartados que son como fijos en los informes de inicio de curso de comisiones obreras, que es uno son el estudio de qué ha pasado con los procesos selectivos, con las oposiciones que se han celebrado este verano, y teniendo que ver con esto, con los procesos de estabilización del personal temporal, en este caso del profesorado interino, que tenemos ahora mismo entre manos, ¿no? Siempre hacemos esa revisión. En este caso la revisión de las oposiciones, lo ha comentado también Paco, no se ha reducido nada la temporalidad con estos procesos selectivos de este verano, porque las administraciones decidieron no empezar con las tasas de estabilización o no empezar con los procesos de estabilización, y por tanto, como solo se ha convocado reposición de efectivos, o sea, los funcionarios que salen del sistema porque se jubilan, eso quiere decir que la tasa de temporalidad es, digamos, que es lo que sale por lo que va a entrar de personal fijo, y por tanto no se ha empezado a reducir la temporalidad. Lo que sí que hemos podido ver, porque claro, se han celebrado con el modelo ordinario de oposiciones, al no convocarse tasa de estabilización y no querer las comunidades empezar con esos procesos de estabilización en el empleo y sus nuevos modelos, pues lo que han hecho es hacerlo con el modelo ordinario. Y hemos vuelto a ver cómo ese modelo ordinario deja plazas sin cubrir. De las plazas convocadas, no el 100% de las plazas se han distribuido, se han asignado entre los aspirantes en los procesos selectivos. Vemos que el problema de estas plazas sin cubrir se produce sobre todo en secundaria, que en este caso este año la mayoría de las comunidades solo han convocado el cuerpo de maestros, no han convocado secundaria FP y régimen especial, pero sí que vemos que efectivamente en esos cuerpos de secundaria y FP es donde más plazas desiertas quedan en los procesos selectivos con los modelos de oposiciones antiguos. En este caso, en torno al 10% de las plazas de secundaria que se han convocado y al 31% de las plazas de formación profesional que se han convocado. Además, siempre manejamos un indicador de cuán importante es el baremo de méritos en los procesos selectivos. En este caso usamos un indicador de que al menos 2 aspirantes pasen la fase de oposición y lleguen a la fase de concurso, con lo cual, digamos, por cada plaza convocada, 2 aspirantes al menos pasen a la plaza de concurso, de tal manera que el concurso al menos decida entre 2 aspirantes por plaza. En este sentido, vemos que este modelo antiguo sigue teniendo un problema en esto, porque en lo que tiene que ver con el cuerpo de maestros no hay 2 aspirantes por plaza en 1/3 de los casos, y en el cuerpo del resto de los cuerpos, secundaria, FP, régimen especial, más de la mitad de las especialidades convocadas no se cumple que al menos 2 aspirantes pasen a esa fase de concurso por cada plaza convocada. Y otra cuestión que llevamos tratando mucho tiempo, y en este caso también hemos querido llamar la atención sobre eso en el informe, es el tema de que no está funcionando tampoco los procedimientos de acceso a otros cuerpos para los funcionarios. Hay unos procesos para que los funcionarios de carrera accedan a otras especialidades y cuerpos, digamos, por promoción interna, y estamos viendo que de manera reiterada
el formato de hacer estos procesos también deja plazas sin cubrir, deja plazas desiertas, no todas las plazas que se dedican a promoción interna se cubren, y esto también nos parece un problema porque consideramos que igual que se ha simplificado o se va a simplificar porque todavía no ha empezado el tema de la estabilización del personal interino, también hay que simplificar y mejorar esas posibilidades de promoción interna de acceso a otros cuerpos del funcionariado de carrera. A partir de aquí lo que hacemos es hacer un repaso global de cómo estamos a nivel de aprobación de ofertas de empleo público y de convocatorias previstas de aquí a 2024 de plazas, en este caso sí, incluyendo tanto la reposición prevista como la tasa adicional de estabilización para cumplir el objetivo de llegar al 8%, tal y como marcaba el acuerdo al que se llegó con el Ministerio de Función Pública, y ver un poco en qué situación estamos y con lo aprobado, dentro de los marcos y los plazos que daba la ley de temporalidad para aprobarse, cómo nos vamos a quedar. Aquí lo que vemos es que todo en conjunto, todo lo aprobado más lo previsto de reposición, suman 116.158 plazas, ¿vale? Eso es lo que está, digamos, previsto en este momento, teniendo en cuenta lo que las comunidades autónomas han ido aprobando para ejecutar de aquí a 2024 de ofertas de empleo público docente. Es verdad que esto no llega, son ofertas muy importantes. El acuerdo que conseguimos con el Ministerio de Función Pública ha dado lugar a estas ofertas sin precedentes. No llega a ese dato que ha comentado Paco de al menos 125.113 plazas. Pero es verdad que podría parecer que tampoco se queda a una distancia demasiado grande. La diferencia son 8.955 plazas. Lo que pasa es que aquí hay que hacer un ajuste que está contemplado en el informe, porque hay comunidades que, digamos, hay administraciones educativas que llegan más holgadamente, o sea, consiguen no solo reducir al 8%, sino incluso un poquito más, y luego hay otras comunidades que se quedan a mucha distancia. Claro, ahí hay que hacer un ajuste, porque lo que nosotros pretendemos es que el porcentaje de interinidad baje al 8% menos en todos los cuerpos y en todas las administraciones educativas. No nos vale que una administración educativa o un cuerpo esté en el 15% y otro esté en el 5%. Necesitamos máximo 8 en todas para que se cumpla el acuerdo. Y si hacemos ese ajuste para que, digamos, donde se llega a menos del 8 no compense donde se queda por encima de ese 8% de interinidad, el resultante ya es un poquito distinto y las plazas que, digamos, el déficit de plazas según lo previsto estaría en 18.360 plazas, ¿vale? También es verdad que nos preocupa una cuestión que es en la adecuada ejecución, o sea, la eficaz ejecución y agilidad en la ejecución de esas plazas. Y aquí es verdad que hay un problema, porque el acuerdo inicial del plan de choque para la reducción de temporalidad al que llegamos con el Ministerio de Función Pública y luego la concreción que negociamos en la mesa sectorial con el Ministerio de Educación ha sufrido diferentes cambios, primero en el Congreso y luego por parte del Consejo de Estado. ¿Qué es lo que se ha generado al final? Que haya 3 modelos distintos para realizar oposiciones y procesos selectivos docentes de aquí a 2024. El modelo ordinario, el modelo de concurso de méritos extraordinario y el modelo que negociamos con el Ministerio de un modelo diferente de concurso-oposición adaptado a los procesos de estabilización. El hecho de que haya 3 vías, hay un problema práctico y administrativo. Aparte de que nosotros jurídicamente lo vemos incorrecto, pero hay un problema de gestión administrativa de las comunidades, porque para la misma especialidad docente va a haber que convocar plazas de 3 maneras diferentes, de aquí a 2024. Y eso puede poner en riesgo que eso se pueda hacer con la adecuada efectividad y agilidad para que de verdad se ejecuten todas las plazas aprobadas y lleguemos al 8% en 2024, como marca la ley y el acuerdo. Para comisiones obreras, lo ajustado hubiera sido que todas las plazas de concurso-oposición fueran por el mismo modelo, el nuevo modelo que negociamos en su momento con el Ministerio para la estabilización, y que no hubiera, digamos, estas 3 vías que dificultan tanto al tener que hacerlo de 3 maneras diferentes. Al final, en su conjunto, las plazas, como el 41% irían por el modelo ordinario de concurso-oposición, el 25% con el nuevo modelo de concurso-oposición y aproximadamente el 34% por el concurso de méritos excepcional, aunque hay algunas comunidades que a día de hoy todavía no han desglosado del todo las plazas que van a ir de una manera y de otra, entonces por esto es que estos datos podrían cambiar un poco. Aproximadamente 2/3 de las plazas irían por
un concurso oposición de alguno de los tipos descritos y un tercio aproximadamente por el tema del concurso de méritos excepcional. Ya os digo, esta triple vía está viéndose, bueno, que al final hubiera sido mucho mejor hacerlo como Comisiones Obreras proponía desde un principio y que hubiera sido mucho más efectivo, pero estamos en esta situación. Y luego, una reflexión que hacemos es que nosotros pedimos muchos incrementos de plantilla, que se quede lo que se añadió y además pedimos, como se puede ver en el informe, unos incrementos de plantilla en diferentes conceptos muy significativos, en ese plan que ha comentado de inversión Paco. Claro, eso también hay que estabilizarlo, porque nosotros tenemos una ley de estabilidad, tenemos un acuerdo de estabilización en el empleo, pero los incrementos de plantilla que se produzcan hay que estabilizarlos. Y para eso nuestra reivindicación es muy clara. Ahora estamos con las tasas adicionales de estabilización, hay un volumen de plazas muy importante, eso está bien, tendrían que ser algunas más, pero lo que nosotros vamos a seguir pidiendo, lo llevamos reivindicando desde hace muchos años, es que se elimine en general y en concreto para el sector docente la limitación que supone la tasa de reposición de efectivos. O sea, que no haya limitación de tasa de reposición, ni el 120, ni el 110, ni el 115, sino que sea la necesaria para hacer posible que todo lo que se incremente además luego se pueda convocar y estabilizar, ¿vale? Y eso, nosotros siempre planteamos eso cuando hacemos propuestas a los grupos sobre el tema de los presupuestos generales del Estado, que se elimine, en este caso específicamente también para el sector docente, cualquier limitación a tasa de reposición de efectivos para poder asumir y estabilizar cualquier incremento de plantillas. Y bueno, por último repasamos un poco las cuestiones más relevantes en relación a las condiciones retributivas y laborales del profesorado. Eso sabéis que nosotros, cuando el Ministerio planteó sus 24 medidas de reforma de la profesión docente, nosotros pusimos encima de la mesa un decálogo para lo que nosotros considerábamos que era más importante de cara a esas condiciones en el profesorado, con lógicamente la posibilidad de que eso formara parte de esa negociación de un nuevo estatuto docente. Simplemente voy a nombrar como las más relevantes, que serían grupo A1 para todos los cuerpos docentes. Ahora mismo ya hay cuerpos docentes que son A1, algunos que eran A2 y se ha conseguido que pasen a la A1, como puede ser el de profesores técnicos de formación profesional, pero otros siguen siendo A2, como el cuerpo de maestros, y nosotros pedimos el A1 para todos los cuerpos docentes y además que los cuerpos docentes suban todos ellos de nivel, de complemento. La carrera profesional, ya se ha comentado, también que se recupere para el sector docente la jubilación específica anticipada, voluntaria e incentivada, que consideramos que es un elemento muy relevante de cara al rejuvenecimiento de las plantillas y a la renovación de las mismas. La regulación específica de la salud laboral en el personal docente, teniendo en cuenta también los riesgos psicosociales, necesitamos una regulación específica de salud laboral, y luego que la formación permanente, que tanto se plantea la necesidad, es cierto, de que el profesorado se forme de una forma permanente, pero que esa formación permanente tenga los recursos adecuados y que además se pueda realizar en horario laboral. Los datos globales de la suma de todos estos conceptos, lo que hemos hecho es sumarlos apartado por apartado, digamos, restar lo que cada comunidad autónoma ha mantenido del cupo extra que puso, reconvertido en otros conceptos, y ahí nos da ese total de 84.055 docentes, con el gasto, esa inversión de 4.275 millones de euros, como ha comentado Paco. Además, bueno, yo creo que hay un dato que es relevante, que es decir que esto supondría una media de unos 4 docentes más por cada centro educativo público. Sería la media. Luego, lógicamente, dependiendo de la situación de partida de cada comunidad autónoma y cómo está en situación de plantillas, pues algunas comunidades autónomas implicaría más, otras implicaría menos, y lógicamente dentro de cada comunidad autónoma dependería de las características y del tamaño de cada centro, pero por dar una cifra más concreta de lo que implicaría en un centro educativo concreto medio, estaríamos hablando de esa media de unos 4 docentes más por centro. Y luego hay otra cuestión que también no es menor, ni mucho menos, que es que todos estos incrementos de plantilla en su conjunto permitirían hacer la realidad para el sector docente
una reivindicación que tenemos en el área pública confederal de comisiones obreras para todos los sectores públicos, que es la reducción del horario semanal de 37 horas y medias a 35. Al añadir todos estos conceptos, incluyendo uno que ya hemos presentado a comisiones obreras en el pasado, que es la reducción en todas las comunidades autónomas de la carga lectiva del profesorado. Sabéis que nosotros la propuesta que tenemos es que el profesorado, su carga lectiva máxima semanal sean 18 periodos en secundaria, FP, régimen especial y 23 periodos en infantil y primaria, que eso es el concepto que faltaba para ese total de 84.055, que serían 28.111 docentes, añadir en el conjunto del Estado, con una distribución muy diferente en las comunidades autónomas, porque hay algunas que ya tienen ese máximo de 18-23 periodos lectivos y otras que siguen en 20-25, con muchas situaciones intermedias. Todo esto en su conjunto, sabéis que nosotros tenemos una campaña que es repartir es mejorar, esos docentes extra repartiendo entre ellos, junto con los que ya había, todos los conceptos horarios, harían posible esa reducción del horario semanal global del profesorado de 37 horas y medias a 35, que es la reivindicación que tienen comisiones obreras para todos los sectores, públicos, y lógicamente también para el sector docente, que no se puede quedar fuera de esa reducción del horario semanal. Este sería un poco el desglose de todos esos datos. Es verdad que es un informe largo, minucioso y que tiene muchas cuestiones que técnicamente pueden ser algo complejas. Para cualquier pregunta, cuestión o comentario, aquí estamos, Paco y yo. Pues muchas gracias y quedamos a vuestra disposición para que nos hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Yo tengo una duda, sobre todo para no equivocarme, con respecto a la atención a la diversidad. ¿Cuántos docentes consideráis en total que serían necesarios para que esa atención fuera lo mejor posible? O sea, habría que sumar los 23.000 de la bajada de ratios, más... No sé si me podéis hacer la cuenta. Sí, a ver. Bueno, a ver, lo que tendríamos 23.040 docentes asociados a la bajada de ratios, asociada, valga la redundancia, a la atención a la diversidad. Evidentemente lo que pasa es que, claro, no hemos hecho esa suma de docentes para la atención a la diversidad porque la bajada de ratios, aunque la hemos planteado asociada a la atención a la diversidad, beneficia a todo el alumnado. Quiero decir, o sea, esos 23.040 docentes serían para bajada de ratios. Lo que pasa es que nuestra propuesta asocia esa bajada de ratios a si el grupo tiene una mayor diversidad o digamos, de las categorías de alumnado contempladas en ley en este sentido. Entonces, no es que sean solo esos 23.040, no es que fueran solo profesorado para la atención a la diversidad, sino que son profesorado para hacer realidad la medida de bajada de ratios, que a su vez es una medida que asocia más reducción de ratio, porque además eso es lógico y se está hablando mucho de esto. No es lo mismo un grupo, para poner un ejemplo, con 3 alumnos con necesidades educativas especiales, 4 alumnos con desventaja social o de incorporación tardía al sistema educativo y 3 alumnos de dificultades específicas de aprendizaje que un grupo que no tenga ninguno de esas categorías. Por eso lo hemos asociado a si tu grupo, o sea, si hay un grupo con mayor diversidad, está más justificado que tenga menos ratio, teniendo en cuenta que además, en concreto, con una parte de ese alumnado, que es el de necesidades educativas especiales, es una medida que ya se aplicó en el pasado. O sea, no es algo, digamos, que no se haya hecho, pero se ha hecho parcialmente. Ahora lo que estamos proponiendo nosotros es hacerlo más global a nivel de otros tipos de alumnado y además que se haga en todas partes, en todas las comunidades autónomas. Pero claro, al final es una medida que reduce el ratio para todo el mundo. Entonces es 23.040 para reducción de ratio, ¿vale? Y luego los otros 18.151 PTs y ALs, ¿vale? Eso sí que son apoyos específicos para, porque a lo que se dedican estos profesionales es o bien dentro o fuera del aula, ¿vale? Dependiendo de la tipología de alumnado, dar apoyos semanales, ¿vale? O sea, refuerzo semanal al alumnado con dificultades, ¿vale? Estos sí que son apoyos específicos, diríamos, ¿vale? De atención específica. Y eso serían 18.151 PTs y AEs, ¿vale? Y luego, la red de orientación para la detección adecuada y el seguimiento de este alumnado es para lo que planteamos un incremento de 10.026 profesionales de la red de orientación, que básicamente los profesionales de la red de orientación son orientadores y orientadoras y profesores, profesoras de servicios a la comunidad, ¿vale? Serían esos 10.026, ¿vale?
si me permitís ir reduciéndolo a dos frases, la bajada de las ratios mejora la calidad para todos y todas, pero en la medida en que beneficia más a los alumnos que están en situación de desventaja social o al alumnado más favorecido, nosotros lo consideramos también un elemento estratégico para la mejora de la atención a la diversidad. Por lo tanto, yo sumaría también los profes de la bajada de la ratio dentro de la estrategia global de atención a la diversidad, porque mejora objetivamente la equidad de la educación y por lo tanto mejora objetivamente la situación de los alumnos y alumnas en situación más desfavorecida o con dificultades de aprendizaje. Yo lo sumaría. Sí. Sobre la pregunta, decías al principio que era una cantidad asumible, los 4.000 millones, y que no sería necesario implementar ese incremento del profesorado en un solo año. ¿Cuál sería el periodo razonable para ir incorporando a todos estos niveles de profesores? Y en segundo lugar, en relación a la bajada de ratio, quería preguntarte si proponéis que se aplique de una forma homogénea en todos los centros o bien aplicarla en aquellos centros con mayores dificultades donde hay una mayor segregación escolar. Bueno, yo voy a contestar, ahora Paco contestará a la primera pregunta, yo voy a contar a esta segunda, añadiendo, por si acaso para el dato, si lo queréis, que ha preguntado antes Adela, si sumamos los tres conceptos, bajada de ratios asociada a la atención a la diversidad, pedagogía terapéutica y lenguaje y red de orientación para la detección y seguimiento de este alumnado, estaríamos hablando de 51.217. ¿Vale? Que es 23.040 más 18.151 más 10.026. O sea, vamos, que aunque he hecho una explicación un poco cualitativa, si lo queremos sumar, así se puede sumar así. A la segunda pregunta que se acaba de hacer. No, claro, nosotros es que estaríamos hablando de una bajada de ratios que tuviera en cuenta la diversidad grupo a grupo, porque es verdad que se están planteando ahora cuestiones que tienen que ver con que centros que tienen más, digamos, alumnado con dificultades o que están en zonas donde hay mucho alumnado vulnerable o en desventaja social, como que a esos centros se les considere de manera especial y se les baje los ratios, que entiendo que por ahí va la pregunta. Pero es que nosotros creemos que si solo se hace eso, eso deja fuera a mucho alumnado que necesita, o sea que digamos muchos centros, muchos grupos que tienen una diversidad muy grande en las aulas y que no se verían beneficiados de eso porque sería como para centros de especial consideración, digamos, que se llamaba antes y que se sigue llamando así en algunos sitios. Nosotros lo que consideramos es que hay que hacerlo grupo a grupo, no simplemente este centro si tiene ratios bajas porque está en una zona o tiene un alumnado o una población en su zona concreta, sino que es necesario hacer mucho más y que para eso hay que tener en cuenta a todas las categorías de alumnado contempladas en la ley educativa, grupo a grupo, porque si no nos pasaría que en un centro que no tuviera esa consideración tiene los grupos también con diferentes tipologías de alumnado, necesidades especiales, dificultades de aprendizaje, compensación educativa, desventaja social, y ese centro, como no está dentro de esa categoría, no recibiría, no habría allí ninguna bajada de ratios ni ningún recurso complementario. Nosotros consideramos que hay que hacerlo grupo a grupo. No sé si con esto más o menos he conceptuado. Respecto a la otra pregunta que planteabas, a nosotros nos parece que una legislatura sería un plazo de tiempo razonable. Bueno, no, ahora no se ajustan los tiempos de la legislatura, pero 4 años sería un tiempo razonable para implementar este programa, teniendo en cuenta, como decía al principio, que en el 2021 de un día para otro se incrementaron en 33.323 las plantillas de profesores y profesoras, lo que supone casi un 40% de la cifra que pedimos, que son 84.055 profesores y profesoras. Es decir, en un año el 39,64% de lo que pedimos se puso encima de la mesa para atender a las necesidades de la pandemia y a la reducción de la ratio que se derivaba de las necesidades de la pandemia. Eso respecto a términos de plantilla. Respecto a términos económicos, los recortes, como decía antes, se llevaron más de 9.000 millones de euros, 4.275 es un poco menos de la mitad de lo que se recortó en el sistema educativo. Retornar un poco más de la mitad de lo que se recortó en el sistema educativo también parece un objetivo razonable.
ni un 0,34% del PIB que representa, también parece un objetivo razonable alcanzar, como decía, en un plazo de 4 años, pero en todo caso esto se puede discutir. Lo que nosotros queremos poner encima de la mesa es que es necesario que nuestro sistema educativo avance en calidad y en equidad. Es necesario reducir el abandono educativo temprano, reducir el fracaso escolar, y nosotros estamos poniendo encima de la mesa propuestas que irían en esa dirección, que van en esa dirección y que son plausibles, de las que se puede hablar, no son desorbitadas, porque si lo comparamos, insisto, con el esfuerzo que se hizo en la pandemia, pues pareció un objetivo razonable. ¿Alguna pregunta más? Sí, por comunidades autónomas, ¿cuáles destacan en uno y otro extremo, por un mayor y menor esfuerzo? Pues ahora, Héctor, si tomamos como referencia, por ejemplo, cuántos profesores y profesoras permanecen de los 33.323 que se incrementaron, ese podría ser un indicador, pero luego en cada cuadro podéis ver que hay datos desagregados por comunidades autónomas y podéis ver las ratios medias, podéis ver qué comunidades autónomas tienen las ratios medias más bajas, más altas, pero ahora esto nos cuenta un poco, si tomamos como base ese cuadro primero de qué esfuerzo se hizo durante la pandemia y cuánto ha permanecido, pues es un hipotético indicador. Y ahí hay comunidades que destacan en positivo y otras que destacan en negativo o en muy negativo. Sí, a ver, hay que tener en cuenta varias cosas en esta cuestión, porque por una parte están efectivamente las comunidades autónomas que más han retirado o que más han dejado de su cupo, ¿vale? El cupo que añadieron en el primer curso de vuelta presencial a las aulas, el 2021, y luego también están en el cuadro final, digamos, qué comunidades tienen que hacer más esfuerzo, ¿vale? Porque aquí tenemos dos cuestiones. Primero, la situación previa que tenían prepandemia, que era muy diferente en estos aspectos en las comunidades autónomas, y por otra parte, lo que añadieron en la pandemia y lo que han dejado. En el cuadro de lo que incrementaron en pandemia y lo que han ido dejando, ¿vale? La comunidad, una de las comunidades que peor situación tiene, por ejemplo, es Murcia, porque de hecho no solo retiró todo lo que puso en pandemia, sino que incluso recortó un poquito más, ya en el primer año, o sea, ni siquiera en este 22-23 que iniciamos, sino en el 21-22, o sea, en el curso pasado, al inicio del curso pasado, ya teníamos que había retirado todo el refuerzo extra que puso y además un poquito más, ¿vale? Por decirlo así. Eso es verdad que es un caso que destaca, ¿vale? Es un caso que destaca. Luego es verdad que hay comunidades que digamos, han quitado casi todo, pero han mantenido un poquito. Eso es una casuística bastante general. Luego es verdad que hay comunidades que han mantenido bastante. Por ejemplo, podemos estar hablando de País Valencià, ¿vale? Ha mantenido un porcentaje significativo de lo que añadió en otros conceptos. Es verdad, por ejemplo, que Andalucía también ha mantenido parte de lo que puso, quitó bastante, pero luego, digamos, recuperó parte, etcétera. Castilla-La Mancha, por ejemplo, es una comunidad que prácticamente ha mantenido la mayor parte de los recursos que añadió. Hay diferentes situaciones. Cataluña, por ejemplo, tiene una situación un poco especial, porque es verdad que añadió un número de docentes que ha retirado, pero allí se ha llegado, nuestros compañeros y compañeras de Cataluña han conseguido un acuerdo, que seguro que conoceréis, para la reducción del horario lectivo del profesorado, que lo tenían en 19-24, llevarlo a 18-23, o sea, 18 para secundaria, FP, región especial, y 23 para maestros, que implica un incremento de cupo, ¿vale?, que prácticamente coincide con el cupo extra que añadieron en su momento en el primer año de vuelta a las aulas. Entonces, pero que es verdad que ahora lo quitan, pero que lo van a volver a poner en enero para esta cuestión de la reducción del horario lectivo del profesorado, con lo cual en realidad a nivel de cupo neto de plantilla están manteniendo en otro concepto, como en otra, como hemos comentado al inicio de la exposición del informe, la totalidad de ese cupo, ¿vale? Y hay situaciones muy diversas.
¿vale? Las comunidades autónomas. Ahí tenéis el cuadro, si os interesa alguna comunidad autónoma concreta, pues también podemos hablar de ella o podemos poneros en contacto con las personas de Comisiones Obreras de Enseñanza allí para que os cuenten todos los detalles. Madrid, por ejemplo. Madrid, el dato de Madrid es que se ha quedado después de la pandemia en una situación muy similar a prepandemia. O sea, había retirado prácticamente todo de lo que añadió en el primer curso de vuelta presencial a las aulas, ¿vale? O sea, estaría en una situación muy similar a la que tenía prepandemia, ¿vale? Y luego, claro, hablando del esfuerzo que tendría que hacer cada comunidad autónoma para, digamos, cumplir estas propuestas o estos retos que hemos planteado nosotros en el sistema educativo, las diferencias pues son relevantes. O sea, quiero decirte, si miráis un poco el incremento total necesario que se plantea en las comunidades autónomas, pues claro, hay comunidades como Andalucía y Madrid, también por su tamaño, que estamos hablando de 12.700 docentes o 12.900 docentes a añadir, lo cual es un porcentaje muy relevante de la plantilla de esos territorios, y otras comunidades que tienen que añadir mucho menos. Y este cuadro a mí me interesa más incluso de lo que han mantenido o no durante del cupo que añadieron en pandemia. ¿Por qué? Porque este cuadro plantea también la situación previa que tenían prepandemia esas comunidades autónomas en cuestiones como horario lectivo, atención a la diversidad, etc. Claro, si nosotros hemos planteado que ese concepto, digamos, que ya teníamos el estudio hecho anteriormente del horario lectivo, claro, una comunidad que ya tenía o que ha llegado hace poco a acuerdos de horario lectivo de 18-23 horas máximas, lógicamente en ese concepto no tiene que añadir nada. Sin embargo, una comunidad que tenía su profesorado a 20-25 de horario lectivo, en ese concepto tiene que añadir un incremento de plantilla significativo. Entonces, claro, eso también marca bastante las diferencias entre ese incremento que hay que hacer a partir de la situación actual. Y ya os digo que ahí hay diferencias muy notables, hay diferencias muy notables donde efectivamente Madrid tiene que añadir mucho, un porcentaje de plantilla muy relevante. Hay otras comunidades como País Valencià, Navarra, Euskadi, que venían de una situación mejor prepandemia y que por tanto pues tienen que añadir plantilla muy significativamente, pero a lo mejor pues algo menos. En cualquier caso, en todas partes hay que añadir un porcentaje significativo de plantilla. Pero una frase solo por contextualizar y relativizar la cosa, ¿no? Si decimos Madrid tendría que incrementar sus cifras de docentes en torno a 12.000 efectivos, suena mucho, pero Madrid en el 2021 ya incrementó 7.398, casi 7.400, es decir, más que el 60% de lo que estamos planteando ahora, ¿no? Por lo tanto, insisto en contextualizar y en relativizar eso. Madrid incrementó durante la pandemia 7.400 profes, los ha quitado. Bueno, ahora tendrían que incrementar 12.000 en un periodo de 3 o 4 años, pero ya en un solo año incrementó 7.400, ¿es posible? Perfectamente.